Vamos a iniciar entonces con el primero de los arquitectos, que va a ser Filippo Brunelleschi. Brunelleschi va a ser un arquitecto que, como tantos otros de este momento, se va a interesar por las ruinas en Roma y se va a ir para esa ciudad a medir, a contemplar, a estudiar y analizar los edificios de la antigua Roma. A partir de ahí va a tener un conocimiento sobre lo que es la arquitectura de ese periodo, que le va a permitir, junto con un gran conocimiento sobre la arquitectura contemporánea del momento, es decir, la arquitectura medieval, fundamentalmente la gótica, le va a permitir entonces ser considerado a partir de una hazaña, ser considerado como el iniciador de este momento del Renacimiento. ¿Por qué? Porque es quien pudo construir la cúpula de Santa María del Fiore, y es la construcción de esta cúpula la que se dice que le va a dar inicio a esta época del Renacimiento. Como nos dice Spiro Kostov, en la Florencia del siglo XV nació una consistente teoría de la arquitectura que asumía, como en las otras artes, que el acto del diseño era, en primer lugar, una disciplina conceptual y no un oficio regulado por técnicas de producción. La obra de Brunelleschi define los puntales de este esencial cambio de actitud. Existía una relación entre las obras del momento y las formas y reglas de la antigüedad, y en la medida de que éstas son recuperables y su reinvención necesaria. Es decir, ¿qué nos dice este fragmento del texto de Kostov? Nos está diciendo justamente que Brunelleschi va a ser la punta de este cambio, en donde a partir de una fusión en su figura particular, pero luego a partir de la utilización de las nuevas, de las reglas de la antigüedad para generar un nuevo lenguaje a partir de ellas. Y en el caso de Brunelleschi, fusionado con las obras del momento, fusionado con el conocimiento de la construcción de la arquitectura gótica. Y fundamentalmente, otro cambio que se va a dar va a ser el del arquitecto, la figura del arquitecto como el personaje intelectual, el personaje que piensa, que diseña y que crea el edificio desde la teoría, más allá de el momento puntual de la construcción. Es decir, que a partir de este momento del inicio del Renacimiento, la figura del arquitecto va a ser una figura distinta a la del constructor. Antes, en la época medieval, estas dos figuras estaban unificadas en una sola. Entonces Brunelleschi, como les decía, se va a hacer cargo de este problema, que era cubrir el espacio vacío hasta ese momento de la cúpula de Santa María del Fiore. La situación era la de una iglesia románica que se construyó y se llevó a cabo con un primer proyecto realizado por Arnolfo en el 1300, que es la que les estoy señalando en este momento, y en el 1350 Francesco Talenti es quien lleva a cabo la ampliación de la iglesia. La ampliación de la iglesia es la que hace que el octógono que se tenía que cubrir con una cúpula sea aún más grande que en la iglesia previa. Para el año 1400 se sabe que la construcción de la ampliación de la iglesia de Santa María del Fiore había llegado hasta el arranque de la cúpula. Ya en ese momento cubrir la cúpula era todo un problema. ¿Por qué? Porque el diámetro del octógono era de más de 40 metros de ancho. Es decir, que estamos en un diámetro similar al diámetro de la cúpula del Panteón. Y había 56 metros de altura en total desde el suelo de la iglesia hasta el borde superior del cimborrio. Es decir, que había dos complicaciones. Una, lo elevada de la iglesia,
y otra el ancho del espacio a cubrir. Se sabía que no se podía usar cimbra para construir esta cúpula porque no se podían encontrar maderas todo el ancho del diámetro para poder construirla. Es decir que además otra complicación era la de no contar con un andamiaje, con la posibilidad de generar un andamiaje para construir la cúpula. A todo esto, en el año 1410 se le suma un nuevo problema, que es el de la construcción de un tambor sobre la apertura del octógono. Este tambor lo que hace es complicar aún más las cosas, porque se supone que la construcción de la cúpula sobre el vano del octógono podría haber sido más pesada que la que se debía construir luego de la construcción del tambor. Porque este tambor simplemente era un muro que rodeaba y generaba una mayor altura al vano de la cúpula, pero era un tambor que no tenía ningún tipo de apoyo estructural sobre los pilares de la iglesia, por lo tanto hacía que la cúpula a construir tenga que ser sumamente liviana. Todas estas cuestiones hacen que la iglesia quede sin remate por bastantes años hasta que Brunelleschi empieza a pensar el problema. En esta imagen del complejo catedralicio de Santa María del Fiore lo que podemos ver es, bueno, la iglesia ya cubierta con la cúpula pensada por Brunelleschi, pero lo que podemos empezar a describir en esta imagen es un poco, bueno, las características de la iglesia, como una iglesia longitudinal, pero con un crucero cubierto con cúpula. Esto es una situación que también empieza a adentrarnos en una cuestión que tiene que ver con el Renacimiento y cómo se empieza a volver de alguna manera a resoluciones que tienen que ver más con lo clásico, con este momento romano de cubrir espacios centrales, como es este crucero de forma octogonal, con cúpulas. Por otro lado, el resto de la iglesia, como decíamos, es románica y es una iglesia que tiene una nave central y dos laterales y una fachada también con rasgos medievales y románicos, que por otro lado está cubierta con este mármol de colores muy característicos de la región, ¿sí? Por otro lado, otra cuestión que vemos en la imagen es esta división de la iglesia románica, o en realidad esta característica de la iglesia románica de contar con el baptisterio y la torre como elementos separados de la iglesia. Por delante podemos observar el baptisterio, también cubierto, realizado como un espacio centralizado, cubierto por cúpula, que es previo a la realización de la cúpula de Miguel Ángel y contemporáneo a la realización de la iglesia, y la torre del campanario construida en un lateral de la iglesia, totalmente aislada y separada de ella. Como les decía antes, entonces, la resolución de Brunelleschi para cubrir el crucero de Santa María del Fiore va a combinar los conocimientos que tiene este arquitecto de la construcción gótica con una experiencia de primera mano de los métodos romanos de cómo abovedar y cómo construir una cúpula. De esta manera, él, a partir de su experiencia de primera mano en Roma, a partir de la visita que tiene a las ruinas y los edificios en Roma que aún quedaban en pie en ese momento, puede conjeturar los principios del abovedado romano para aplicarlos a resolver este problema. En este caso lo que estamos viendo entonces es el tambor que se construye y complica, como decíamos, la solución de abovedar la iglesia, y luego la cúpula de Brunelleschi. La cúpula, como ven, no es una cúpula que está conformada por un arco de medio punto, sino que su arco es apuntado. ¿Por qué es apuntado? Porque Brunelleschi sabía que el arco apuntado tenía menos
empuje lateral que un arco de medio punto. Y es por esto la decisión de la utilización del arco apuntado. La solución de Brunelleschi fue entonces la de diseñar dos cascarones para esta cúpula, uno exterior y otro interior. Entre medio de estos dos cascarones, lo que crea son 24 arcos apuntados que van a funcionar como nervios verticales. Algunos de estos arcos apuntados verticales, de estos nervios, van a estar en los vértices de los lados del octógono y otros van a estar en el espacio intermedio entre ellos. Pero entre medio de estos nervios verticales va a haber unos anillos horizontales que van a ser o van a funcionar, mejor dicho, como nervios secundarios en sentido horizontal y le van a dar rigidez a todos estos nervios verticales. Este doble cascarón lo que hace es evitar tener una mayor carga sobre el tambor, es decir, que lo que hace es alivianar la carga de toda la cúpula. Y por otro lado, podemos decir que tanto el cascarón interno como el cascarón externo van a estar estrechándose desde la base hasta la cumbre. La cumbre sería el anillo en donde se va a posar la linterna, este anillo de compresión que van a tener todas las cúpulas, como saben, desde la cúpula del Panteón, que tiene el óculo, que las cúpulas no se cierran, en este caso tampoco se cierran, pero sobre el anillo de compresión de la cúpula se coloca una linterna para cubrirla. Es decir, entonces, como les decía, que las cáscaras, tanto interior como exterior, van a tener un espesor mucho más ancho en la base de la cúpula que llegado hacia su cumbre. De esta manera también va a alivianar la carga de toda la cúpula a partir de utilizar menor cantidad de material a lo largo de su recorrido. Por otro lado, cada uno de los anillos principales verticales va a estar tomando todo el ancho de la cúpula desde el cascarón interior hasta el cascarón exterior y van a estar mostrándose hacia el exterior como una manera de dividir como en gajos esta cúpula que va a seguir trasladando la forma octogonal del tambor. Entonces lo que vemos en estas imágenes es la cúpula Brunelleschi terminada, pudiendo diferenciar el tambor octogonal, que en cada una de sus caras rectas va a tener una ventana que permite iluminar el crucero, y por encima la cúpula de Brunelleschi con sus 8 nervios verticales también claramente identificables, y por encima la linterna. Imágenes que muestran todavía más en detalle la cúpula, y podemos ver, bueno, que esta cúpula está cubierta por tejas, y lo que estamos viendo como estos pequeños vanos, ¿no?, sobre la superficie de la cúpula, en realidad son ventanas que van a permitir iluminar el espacio intermedio que queda entre los dos cascarones, entre el interior y el exterior, ya que este espacio es circulable y uno puede acceder a través del interior de la cúpula hacia el remate de la cúpula, hacia la linterna. Esta imagen desde arriba, acá podemos ver bien cómo es la cubierta de tejas, y hacia los laterales cada uno de los nervios verticales de los más relevantes de esta cúpula, ¿no? Y ya en esta imagen estaríamos parados sobre la linterna, y observamos que la linterna en realidad es un espacio
vertical, un espacio central vertical con ventanas que permite la iluminación hacia el interior de la cúpula, el interior de la iglesia. Y este espacio está sostenido estructuralmente con estos elementos, ¿no?, que son como unos contrafuertes, recubiertos por volutas, con una imagen sumamente clásica, ¿no? Si bien vemos que la cúpula no podemos encontrar en la cúpula claramente una imagen que nos remonte a la antigua Roma. Si bien tiene un montón de elementos traídos de la antigua Roma, estos elementos están utilizados como recursos constructivos dentro de la cúpula. Pero la imagen que nos da la cúpula sigue siendo una imagen sumamente medieval. En cambio, cuando observamos la linterna empezamos a darnos cuenta de que se utilizaron algunos elementos en su diseño que tienen que ver ya con resucitar ese pasado clásico romano. Y en estas imágenes lo que estamos viendo es el interior de la cúpula. Es decir, estamos ubicados entre medio de las dos cáscaras, la de afuera y la de adentro. Y lo que podemos observar, tanto en esta imagen de la izquierda como en esta otra imagen, es en parte estos nervios verticales que van a ir cosiendo o tomando, ¿no?, toda la altura de la cúpula en vertical. Y la imagen que tenemos acá a la derecha, la más pequeña, es uno de estos vanos de iluminación y ventilación que se encuentran a lo largo de toda la superficie de la cúpula, y también lo podemos observar en esta otra imagen, ¿no?, donde ilumina una de las escaleras que permite ir ascendiendo hasta llegar al espacio de la linterna. En esta imagen podemos ver a la cúpula, pero desde el interior de la iglesia, teniendo en cuenta que esta cúpula es la primera en cubrir un espacio de estas dimensiones después del Panteón. Piensen que pasaron más de 1000 años para poder lograr cubrir un espacio de más de 40 metros de diámetro. Es decir, que claramente no era una tarea fácil y claramente necesitó ser una tarea que se resuelva a partir de la ayuda de los recursos que tuvieron los romanos en su época, y que a partir de la caída del Imperio Romano y las sucesiones de invasiones, el deterioro y el desarrollo de toda la Edad Media, que por otro lado también tiene mucho para aprender en cuanto a lo arquitectónico, pero fue necesario revivir parte de la arquitectura de los romanos para poder nuevamente lograr una resolución constructiva que permita cubrir un espacio de semejantes dimensiones. En esta imagen interior lo que estamos viendo es el fresco realizado por Giorgio Vasari, que permite tener una imagen, por otro lado, impresionante del juicio final sobre la superficie de la cúpula, pero esta pintura fue hecha más de 1000 años después de ser la cúpula finalmente terminada por Brunelleschi. Esta cúpula estuvo en construcción durante 16 años, desde 1420 hasta 1436, y es durante ese momento que Brunelleschi, además de estar prestando atención a lo que sucedía en la construcción de la cúpula de Santa María del Fiore, estaba desarrollando otras obras de arquitectura interesantes para revisar. Una de estas obras es el Hospital de los Inocentes en Florencia,
El Hospital de los Inocentes tiene como intervención de Brunelleschi el pórtico de acceso, que por otro lado constituye la fachada del edificio, que a la vez está dando a una plaza que se llama la Plaza de la Santísima Annunziata en Florencia, y que es una plaza que a partir de la intervención de Brunelleschi empieza a tener una sucesión de intervenciones que le van a dar un carácter sumamente clásico a la plaza a partir de esta intervención del pórtico de Brunelleschi, que es copiado y trasladado al resto de las fachadas de la plaza, generando una fachada continua que mantiene no solamente rasgos similares, sino proporciones similares y características que tienen que ver justamente con la arquitectura clásica que estos arquitectos están evocando. Como vemos entonces en la imagen, se trata de un pasaje cubierto con un techo abovedado que va a estar apoyado de un lado sobre un muro continuo, y sobre el otro sobre columnas que van a estar formando una arcada abierta a la calle, pero la característica de todo el conjunto es una característica que se va a ver claramente apoyada en lo que es la arquitectura clásica romana. La colocación de las columnas entre sí, es decir, la distancia entre las columnas, el intercolumnio podríamos decir, la utilización del arco del medio punto, la utilización de columnas de características clásicas, son todas cuestiones relacionadas con la técnica constructiva romana, pero al mismo tiempo está utilizando las matemáticas para tener un módulo constructivo que sea claro y que esté acorde a las reglas que Vitruvio explicaba en su tratado. Por otro lado, podemos entender claramente mirando esta fachada que no estamos hablando de una obra romana. Estamos hablando de una obra que toma elementos de la arquitectura romana y los reutiliza para crear un lenguaje nuevo, un lenguaje que está basado en la arquitectura romana, pero estamos hablando de una arquitectura nueva. Todos estos rasgos clásicos los estamos viendo en cuestiones que tienen que ver con el ritmo de la fachada. Por ejemplo, podemos observar que hay un ritmo continuo que va entre cada arco de medio punto apoyado en una columna. Esta alusión clara a la importancia del arco de medio punto que se vuelve a retomar en el momento del Renacimiento, dejando de lado el arco apuntado de características medievales y volviendo a la pureza del arco de medio punto, pero ese arco de medio punto, en el caso de Brunelleschi, ya no apoyado sobre pilares, sino en este caso apoyado sobre columnas, dando una imagen muy etérea y muy liviana de lo que es esta arcada. Por otro lado, una intensificación de ese ritmo o una interrupción de ese ritmo con una pilastra, en este caso sí una pilastra, que empieza ya a tomar desde lo que sería el inicio de este basamento que está dado por esta escalinata hasta una suerte de entablamento que corre a lo largo de toda la fachada y que va a estar sostenido visualmente solo por las pilastras. Las columnas, como vemos, llegan hasta un nivel inferior. Entonces podemos identificar como tres partes dentro de la fachada. La primera parte, que es un arco sostenido por sus columnas, pero interrumpido de un lado y del otro lado por una pilastra. Luego la sucesión de arcadas y por otro lado el cierre de la composición con el mismo recurso utilizado del otro lado. Para completar la composición de la fachada, lo que podemos encontrar es en el eje de cada arco, en el eje de cada arcada, una ventana en el piso superior que casi nos da la idea de una suerte de ático
con unas ventanas de pequeñas dimensiones apoyadas en una moldura que también corre a lo largo de toda la fachada y que siempre se encuentran centradas con cada uno de los módulos que conforman las crujías o el intercolumnio de la arcada, rematadas por un frontón triangular. Otro elemento clásico, otro elemento que viene de los templos romanos y los templos griegos, obviamente también. Por otro lado, vamos a ver ahora cómo va a estar cubierta este pórtico. Este pórtico que, como vemos, va a estar cubierto por un abovedado, pero como vemos en esta imagen, no es una bóveda de cañón corrido, sino que cada crujía, cada espacio, que por otra parte conforma un cuadrado perfecto, va a estar cubierto por una pequeña cúpula. En esta imagen lo que podemos ver de manera clara es la regularidad y el orden geométrico que se va a convertir en un elemento sumamente importante de esta arquitectura renacentista y que va a ordenar la composición de todas las obras de este periodo, pero fundamentalmente vamos a verlo claramente aplicado en el caso de Brunelleschi. Y esta es una de las obras en la que vamos a estar viéndolo. Luego en sus iglesias lo va a desarrollar con una mayor profundidad. Por otro lado, otro elemento que nos llama la atención en esta imagen es este elemento decorativo, ¿no? Este elemento que va a estar, por otro lado, ubicado siempre a eje en ese espacio que se genera entre los dos arcos, pero siempre a eje con la columna. Lo mismo va a ocurrir en este caso, en donde la composición se complejiza y empezamos a tener más elementos. Empezamos a tener el elemento columna de un lado, el elemento columna del otro y el elemento pilar central. Pero estos elementos decorativos van a estar igualmente ubicados a eje de cada columna e interrumpidos por la pilastra como si esta pilastra no existiera, como si fuera más importante continuar con el orden establecido que interrumpirlo porque la pilastra es necesaria en ese punto en particular, ¿no? Como en realidad empezamos a ver que es fundamental la relación entre cada uno de los elementos que va componiendo la obra de arquitectura, ¿sí? Como podemos ver entonces, cada uno de estos elementos decorativos está representando a un bebé en relieve sobre fondo celeste. Y empezamos a observar que cada motivo es diferente al anterior. Es decir, que si bien cuando me alejo de la fachada entiendo que es un motivo que se repite y se multiplica X cantidad de veces a lo largo de todo el motivo de la fachada, cuando me acerco empiezo a observar en detalle que si bien se parecen, pero el elemento va cambiando. Esto va a ser un recurso sumamente utilizado durante el Renacimiento y va a tener que ver con la importancia que se le empieza a dar al individuo dentro de una sociedad. Y esta situación de elemento decorativo que si lo miro desde lejos parecen lo mismo, pero si lo miro desde cerca encuentro la individualidad en cada uno, va a ser una especie de metáfora de la sociedad y del individuo que conforma esa sociedad. Si me alejo, puedo entender a la sociedad como un conjunto de individuos, pero si me acerco, cada uno va a tener su particularidad, su personalidad, su historia, su cultura. A continuación vamos a ver entonces dos iglesias de planta basilical que desarrolló Brunelleschi y
En ambas iglesias, en realidad lo que vamos a estar apreciando fundamentalmente es el entendimiento de las bases modulares de la arquitectura clásica y cómo Brunelleschi lo aplica en estas dos obras. Es decir, que van a estar basadas en un sistema de proporciones matemáticas que va a englobar a la totalidad de la obra, si bien en San Lorenzo todavía no se termina de apreciar en alzado, tanto como lo vemos en planta. Lo que vamos a ver entonces es que vamos a tener una medida inicial o un módulo inicial que se va a ir repitiendo y por lo tanto determinando todas las demás proporciones del edificio. Lo que le importaba entonces a Brunelleschi no va a ser el tamaño en sí mismo, sino la escala, la dimensión real del edificio. Cuanto más pequeño sea este primer módulo, más pequeño proporcionalmente va a ser la totalidad del edificio, ya que todas las medidas del edificio van a estar conectadas y vinculadas entre sí. En San Lorenzo, en Florencia, entonces vamos a ver aplicado en planta claramente este procedimiento, ¿no? Vamos a ver que se elige un módulo cuadrado, que es el que vemos en el crucero, y se va a ir repitiendo simplemente tanto al ábside ortogonal que tenemos por detrás, a cada uno de los módulos que conforman el transepto y también a lo largo de la nave principal por 4 veces. Después, por otro lado, vamos a ver que las naves laterales, cada módulo de cada crujía va a ser un cuarto de este módulo mayor que va a estar conformando el módulo repetible de toda la iglesia. Y por otro lado, el mismo módulo que conforma las naves laterales va a ser el que le da forma y tamaño a cada una de las capillas que van a estar acompañando a el transepto. Tanto San Lorenzo como Santo Espíritu, que lo vamos a ver a continuación, van a ser las iglesias que van a procurar un modelo de planta basilical al Renacimiento. En la fachada de San Lorenzo vamos a ver claramente que es una fachada inacabada, sin embargo lo que podemos ver es una fachada que intenta mostrar las 3 alturas que tiene y que observamos en planta, la nave central, las naves laterales y las capillas que se adosan a las naves laterales. Si bien observamos que la fachada está sin terminar, en el momento existieron numerosos intentos de diseñar una fachada por parte de distintos arquitectos e incluso se realizó una suerte de concurso para poder darle finalmente un diseño de fachada a esta iglesia, pero realmente no se logró llevar a cabo y este es el resultado que se ve de esta fachada en la actualidad. Bueno, en estas imágenes, tanto si nos posamos sobre el eje de la nave central, como si desde esta nave central observamos hacia las naves laterales, vamos a entonces darnos cuenta de cómo todo el diseño y la composición de la iglesia está dominado por la proporción matemática. Pero también lo que nos vamos a estar dando cuenta es de que todo este sistema va a estar dentro de lo que es una perspectiva lineal. Y nos vamos a dar cuenta a partir del patrón cuadrado del suelo y de la retícula de casetones que nos van a proporcionar las coordenadas espaciales de esta perspectiva. Y la línea oscura del eje sobre el que estamos parados, sobre todo en la imagen de la izquierda, va a invitar al usuario a moverse sobre este eje, a lo largo de este eje, en donde las paredes de las naves laterales, es decir, las que vemos hacia la izquierda y la derecha de esta imagen, como así también la sucesión de columnas que se van dando sobre la nave central, van a estar disminuyendo hacia el punto de fuga. También
observamos esta situación, si miramos la imagen de la derecha, y podemos ver cómo también el patrón de las líneas del piso nos van a estar indicando la fuga de esa perspectiva, y la profundidad entre la arcada y el muro de la nave lateral, que sería el muro de fondo que vemos en la imagen, cada uno con su arcada, tanto el de la arcada de la nave principal como el que nos marca la bóveda de la nave lateral, vamos a ver entonces cómo nos marca la intención de profundidad a lo largo de una perspectiva lineal a un punto de fuga. Brunelleschi fue el arquitecto que inventa o descubre la perspectiva a un punto de fuga. Este descubrimiento fue fundamental en la época del Renacimiento, y Brunelleschi va a hacer que sus edificios sean experimentados como si estuvieran proyectados, y lo están realmente, sobre una retícula de perspectiva. Otras imágenes que también nos muestran cómo se va a hacer evidente la utilización de elementos que provienen de la arquitectura antigua, tanto griega como romana, ¿no? Por eso le llamamos clásica. Vamos a ver columnas corintias, vamos a ver que estos capiteles están construidos de manera correcta, y que sobre todo sobre la nave principal van a estar sosteniendo arcos de medio punto en esta suerte de intención a medio camino entre lo que es el sistema trilítico griego y la importancia del arco de medio punto romano, ¿no? En donde para Brunelleschi es fundamental que las arcadas, tanto la vemos acá sobre la arcada de la nave central, como lo hicimos recién en el pórtico de los Inocentes. Es importante para Brunelleschi que esta arcada sea soportada solo por columnas, y en realidad no tengamos la presencia del muro como sostén del arco de medio punto en ese caso. Y después vamos a observar en la nave lateral cómo cada crujía de estas naves va a estar cubierta por un recurso que es similar también al utilizado en el pórtico de los Inocentes, que es esta bóveda acupulada. En Santo Espíritu, entonces, se va a ver que la totalidad del espacio interior va a estar sometida a estos principios matemáticos. Como vemos en la planta, de nuevo vamos a tener el módulo cuadrado en el crucero, que se va a repetir. En este caso lo vamos a ver mucho más claro y más ordenado. Se va a repetir hacia el transepto, hacia el coro o el ábside, y hacia adelante, hacia la nave principal, multiplicado por 4 veces. Este módulo al mismo tiempo va a ser el que conforma a partir de un cuarto del módulo principal cada una de las naves laterales, y después vamos a tener las capillas adosadas, que en este caso empiezan a tener también una proporción correcta. Ya que se van a llevar a cabo como semicírculos. Se entiende que la intención original de Brunelleschi era que cada uno de estos nichos, cada uno de estas capillas adosadas, semicirculares, tenga una expresión de esta forma en el exterior. ¿Por qué se estima esto? Si bien no es la resolución constructiva a la que se llegó en el momento y no es la que vamos a estar observando ahora en las fotografías, se estima que él lo había diseñado de esta manera, ya que este era un recurso sumamente utilizado en el romano tardío y en el paleocristiano, en donde las formas curvas del interior tenían su impacto directo en el exterior, sin importar, digamos, que esta forma se muestre hacia el exterior sin ningún tipo de reparo, ¿no? Entonces se entiende que es un recurso que Brunelleschi observa
en las ruinas romanas, en los edificios romanos, y aplica luego acá en Santo Espíritu. Una imagen de lo que es la fachada, donde claramente podemos ver la división en tres partes del interior de la iglesia, nave central y naves laterales, y en donde la diferencia de altura que existe entre una nave y las otras va a estar tomada, digamos, por estas formas curvas, ¿no?, que empiezan a unificar de alguna manera las dos alturas. Ya en el interior, entonces, podemos darnos cuenta de que estos principios matemáticos, este módulo en Santo Espíritu, va a estar también aplicado en alzado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la altura de la nave principal y las naves laterales va a ser exactamente la mitad. Es decir, que si entendemos que el módulo entero aplicado en altura es la altura de la nave principal, entonces las naves laterales van a estar diseñadas con medio módulo de altura. Como decíamos entonces, esto es algo que no se había llevado a cabo en San Lorenzo. Por otro lado, entonces, lo que vamos a volver a ver es una nave central sostenida por columnas aisladas. Por encima de ellas una arcada conformada por arcos de medio punto, y luego las naves laterales, estas bóvedas también de medio punto, que van a estar rematando en estos arcos que arman cada una de las capillas semicirculares adosadas a estas naves laterales. Por otro lado, lo que vemos es hacia el final, por debajo, por encima del baldaquino, el crucero rematado por una cúpula. Esta elección de empezar a acentuar el espacio del crucero con una cúpula y rematarlo con una cúpula es una decisión que se toma a partir del Renacimiento y que empieza a tener que ver con la reutilización de elementos de la antigüedad. Uno de estos elementos, la cúpula. Las obras que vamos a ver ahora de Brunelleschi van a ser una serie de edificios de planta centralizada que van a ser considerados como un ejemplo de esta tipología de edificios, tal como las basílicas que vimos anteriormente también son consideradas como un ejemplo de lo que sería la norma de lo que sería una basílica para este periodo y para periodos posteriores. En este caso, la sacristía vieja de San Lorenzo es un espacio que va a estar ubicado adyacente a lo que es la iglesia de San Lorenzo, que vimos recién. Vamos a ver que vamos a tener una sacristía del lado izquierdo de la iglesia, que es la que está pintada de celeste, que estoy señalando, que es la sacristía que se llama Vieja, realizada por Brunelleschi, y en el lado derecho vamos a ver un espacio que es igual, con las mismas dimensiones, pero va a estar realizado muchos años después por Miguel Ángel. En el caso de Brunelleschi, lo que vamos a estar observando que es un espacio de proporciones rectangulares, pero que va a estar dividido en dos partes, una de proporción cuadrada y el resto que va a estar albergando una especie de altar, y a los costados dos espacios que quedan relegados a espacios de guardado, depósito, o en este caso un lugar para una escalera. Es decir, que el espacio va a estar conformado por dos módulos cuadrados, uno de mayor tamaño y otro de menor tamaño, ambos coronados por una cúpula semiesférica sobre pechinas. Como vemos en las imágenes, los muros van a estar divididos, de alguna manera reticulados, ¿no?, marcando una sucesión de módulos y de ritmos por pilastras y entablamentos específicamente. En este caso vamos a ver cómo el entablamento va a estar recorriendo todo el contorno de lo que son los dos espacios, tanto el espacio del módulo mayor como el del módulo menor del altar.
y va a estar sostenido virtualmente, ¿no? Visualmente también por estas pilastras que le van a dar sostén a este entablamento. Por otro lado, el entablamento se va a cortar dentro de lo que es la figura del módulo cuadrado principal por un arco que va a estar enmarcando el espacio del altar, que es el módulo cuadrado menor. Observamos en esta imagen el remate de la cúpula semiesférica sobre pechinas. En esta otra imagen podemos ver la cúpula del espacio principal. Un detalle de la otra cúpula. Y en esta imagen un poco más amplia, lo que podemos observar es que los muros de las caras que no serían aquellas fachadas como principales del espacio van a estar más desnudas que la cara principal, en donde vemos esta decoración como en tres partes, como les decía, el arco, el entablamento interrumpido por el arco, pero continuando en la profundidad del espacio. El arco mayor que nos va a estar definiendo la pechina y el inicio de la cúpula. Y por otro lado, estos dos espacios laterales, ¿no? Que al mismo tiempo van a estar teniendo un orden menor de dos columnas que, si bien no son adosadas, están separadas por muy poco del muro, sosteniendo un frontis triangular. Por otro lado, este efecto de la pilastra como sostén del entablamento deja de existir a lo largo de estos muros, que van a estar como siendo sostenidos por estas pequeñas ménsulas, ¿no? que se van ubicando regularmente con un cierto ritmo a lo largo de estas fachadas. Lo que observamos acá es el escudo de la familia Medici, que es quien manda a realizar este espacio por Brunelleschi. Este espacio de una sacristía es un espacio en donde se van a ubicar los restos de aquellas personalidades más relevantes de la familia. Es decir, que la familia elige decorar este espacio para sepultar a sus familiares, como una especie de panteón familiar dentro de una iglesia importante, que por otro lado la familia Medici también ayuda a que se pueda construir. La sensación del espacio es una sensación de un espacio, de nuevo, como las iglesias, un espacio modulado, un espacio pensado y diseñado para que esté bien proporcionado en cuanto a la relación de los distintos elementos entre sí. Otro de estos edificios de planta centralizada construidos por Brunelleschi en Florencia es la Capilla Pazzi. Este edificio es comparable con el de la sacristía vieja que veíamos recién, pero refleja un avance sobre el anterior en cuanto a que es más simétrico y tiene menos espacios cubiertos con cúpula. Como vemos en la planta, la parte centralizada va a estar cubierta por una cúpula que va a estar conformada a partir de un arco de medio punto, y en sus laterales en realidad va a estar conformado por unas bóvedas de cañón corrido que, si bien son cortas, son bóvedas de cañón corrido. Por otro lado, el segundo espacio que conforma el edificio va a ser el del altar, de proporciones similares a las que veíamos en la sacristía vieja, en este caso todo el espacio coronado por una cúpula semiesférica sobre pechinas. Después va a haber un tercer espacio, que en este caso va a ser el espacio del pórtico de entrada, que va a estar cubierto por una bóveda de cañón corrido, pero va a estar acentuada el espacio del acceso, el espacio principal, que marca justamente un eje entonces a lo largo de
de estos tres espacios, coronado también esta crujía central por una cúpula. Entonces vamos a tener bien marcado un eje centralizado que va atravesando los distintos espacios que conforman a la capilla a partir de la cúpula del pórtico, la cúpula principal y la cúpula del altar. Por otro lado, como vemos en la planta, todo el edificio está sometido a estas reglas de proporción basadas no solamente en módulos, sino en ejes que van a estar estructurando la composición del objeto arquitectónico. En la fachada, entonces, lo que vemos es de nuevo un acento en este espacio central, en donde este entablamento sostenido por columnas corintias va a estar interrumpido por el arco, en lo que sería una suerte de ático, ¿no? El arco de nuevo está acentuando el eje de acceso que dentro de lo que sería el espacio del pórtico, como vemos que se asoma, va a estar coronado por una cúpula. Por detrás lo que observamos es la cúpula del espacio principal, que si bien es una cúpula, como les decía, conformada por un arco de medio punto, lo que vemos desde fuera es una especie de tambor y un techo de tejas apuntado, que va a ser una estructura de madera y tejas que va a estar cubriendo la bóveda de la cúpula. En un detalle de la fachada podemos de nuevo ver esta alusión todo el tiempo a los elementos arquitectónicos de la antigüedad, ¿no? La columna con sus proporciones clásicas, respetando la construcción de un orden correcto, la utilización del arco de medio punto, la referencia con este ático tan marcado a los arcos del triunfo romanos que contaban con este arco y por debajo también contaban con arcadas, y un recurso que es el de romper el entablamento con el arco, también utilizado en los arcos del triunfo. Por otro lado, vamos a ver que la composición es un poco más compleja a la composición que realizó el mismo Brunelleschi en la Sacristía Vieja, o incluso también en la logia del Pórtico de los Inocentes, en donde vamos a ver que el pórtico justamente va a estar cubierto por una bóveda de cañón corrido, interrumpido por la cúpula central, pero vamos a ver como una relación entre la fachada principal y la fachada posterior, la que sería el muro que nos está separando el espacio de la galería del espacio interior de la capilla, en donde vamos a ver reflejado el orden de la columna de la fachada por detrás en una pilastra adosada al muro. El acceso, que en la fachada principal tiene un gran arco, una gran arcada, en la fachada del muro posterior va a ser un acceso con una puerta de menor tamaño, pero rematada con un frontis. Y por otro lado, de nuevo vamos a ver esta lógica tan clara que se va a ir dando, y la vamos a ir viendo repetidamente en todas las fachadas, es que donde aparece un entablamento va a aparecer tanto una columna aislada, como sería este caso, o una pilastra, como en el caso del muro posterior, que está sosteniendo visualmente ese entablamento que corre por encima. Un detalle de lo que sería esta diferencia entre la morfología de la cúpula desde el interior, que no se ve reflejada al exterior todavía, esta resolución que tiene más que ver con la de tambor y techo cónico, ¿no? Lo mismo ocurría en la Sacristía Vieja. Y en esta imagen podemos observar más claramente algunos detalles, ¿no? El detalle de cada uno de los elementos que conforman el entablamento de la fachada, otra vez este recurso a utilizar un elemento que desde lejos lo observo como parte, como un conjunto
del mismo elemento decorativo, pero cuando me acerco voy viendo que dentro de cada uno de estos elementos la imagen en relieve que aparece es de una figura distinta, ¿no? De nuevo esta relación entre el conjunto y el individual en un momento histórico en donde la persona, la individualidad empieza a tomar mucho protagonismo. Por otro lado, en esta imagen de arriba a la derecha podemos ver la bóveda de cañón corrido que les decía, interrumpida por la cúpula. Acá estamos mirando el área de la galería porticada. Y vemos el recurso de cubrir el área de la bóveda de cañón corrido con estos casetones que claramente hacen alusión al casetón del Panteón, ¿no? Nuevamente un recurso de Roma traído a este nuevo momento histórico. Otras imágenes que nos muestran mucho mejor este espacio. La capilla es una capilla que está adosada a una iglesia dentro de lo que es el claustro de la iglesia de Santa Croce en Florencia. Como vemos al fondo tenemos a esta iglesia y saliendo hacia el claustro nos encontramos con la capilla. Igual que la sacristía vieja de San Lorenzo, la capilla Pazzi es un espacio dedicado, un espacio fúnebre dedicado a la familia Pazzi. Un detalle de lo que es la cúpula y sus ornamentos. El detalle nuevamente de que cada flor dentro del casetón es distinta. Si la miran en detalle ven que cada una tiene un diseño distinto. Algunos relieves dentro de marcos, dentro de frontones. Y el interior, que podemos observar que tiene rasgos muy similares a lo que es la sacristía vieja de San Lorenzo, pero lo que podemos ver es, como les decía antes, un cierto avance al respecto en cuanto a la composición, sobre todo de aquellas fachadas que no son las principales. Como vemos, el recurso de la fachada que da hacia el altar es similar, ¿no? Con pilastras adosadas que sostienen un gran entablamento, el entablamento interrumpido, este recurso que en el caso de esta capilla se lleva a la fachada principal. Y después el resto de las fachadas que continúan con el entablamento, continúan con el ritmo, ¿no? Vemos que esta fachada tiene un ritmo de 2 módulos, acá se repite el mismo módulo pero una vez, de nuevo el módulo mayor, el arco, que en este caso no interrumpe el entablamento pero continúa por encima. Vemos, este es el área de la bóveda de cañón corrido que tenemos a continuación de la cúpula. Un espacio sumamente modulado que nos va marcando un ritmo claro, un ritmo pausado. De nuevo la utilización de proporciones clásicas, elementos arquitectónicos clásicos. La imagen de la cúpula principal y vemos allá a lo lejos la tercera de las cúpulas que nos marcan este eje, ¿no? De recorrido y de simetría de todo el objeto arquitectónico. La cúpula iluminada a través de estas pequeñas ventanas circulares que veíamos desde el tambor por fuera. Acá vemos que están en la base de la cúpula en realidad. Y algunos detalles que nos muestran ciertas resoluciones que poco a poco a lo largo del tiempo se van a ir resolviendo de distintos modos, tratando de dar una mejor respuesta al problema de cómo articula la esquina la pilastra, ¿no? En este caso vemos que hay una pilastra que está doblada en un sitio un poco extraño todavía, pero vamos a ver más adelante resoluciones mucho mejores al mismo problema. Y
la zona del altar, con una cúpula que vemos que también tiene rasgos muy similares a los de la sacristía vieja. Bueno, y con esta obra llegamos al final del recorrido por las obras de Brunelleschi. Destaco que es un recorrido que puede ser mucho más amplio, digamos, podemos ampliar la cantidad de obras a ver. Elegimos mostrar estas, creemos que son las obras más relevantes y que nos van marcando algunos temas que podemos seguir desarrollando en próximos arquitectos y próximas obras. Sin embargo, bueno, les decimos, insistimos en que la búsqueda de mayor información y de mayores obras la pueden realizar a partir de la bibliografía.